veáis, habláis. Hola, ¿qué tal? Buenos días o tardes, no sé. El protocolo dice que a partir de las 12 son tardes, pero como todavía estoy con el desayuno, pues serán buenos días para muchos. Muchas gracias por seguir este encuentro con cineastas de la sección Castilla-León del Aguilar Film Festival. Pues daros la bienvenida a todos y todas y agradeceros la presencia, al igual que a todos los cineastas que tenemos en esta sesión: Óscar de Julián, Arturo Artal, Arturo Dueñas, Álvaro Sánchez y Marina Palacio. Ahora hablaremos con ellos y os comentarán un poquito algo de sus cortos. Hablaremos también de otros aspectos. Pero antes de nada, pues quisiera recordaros que todos los cortometrajes de esta competición de Castilla y León los podréis encontrar en feshome.tv de forma gratuita desde hace un par de días, hasta el día 13 hasta el domingo día 13 podéis disfrutar de estos trabajos. O sea que animaros a que visitéis tanto la web del festival como la página de feshome.tv para ver estos cortos y evidentemente todo el resto del festival. Dicho esto, pues quisiera empezar pidiéndoos a todos y a todas que nos digáis que nos hagáis una pequeña introducción a vuestros cortometrajes para bueno, pues tener una primera referencia sobre ello. Voy a empezar, pues si no os importa, por el orden que tengo aquí en las pantallas, porque si no luego puede ser un poco lío. Y hay una cosa, bueno, agradecer a Leti Caballero, que está detrás, detrás de todo esto con la realización, que otras veces, pues en la anterior reunión, pues se me olvidó. Pero también comentar que, como había tantas personas al final confirmadas a este encuentro, hemos decidido dividir este encuentro en dos partes. La primera la hemos celebrado desde las 11 hasta hace un ratito, y ahora pues continuamos con este segundo bloque. Y si os parece, pues empezamos con Óscar de Julián, que es la persona que tengo aquí primero en la pantalla. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes contar de Otra vida? Una película que, como algunas otras o casi todas de tu filmografía, son autobiográficas, autoparódicas, Sí, un poquito. introspectivas. Bien, básicamente, Otra vida es un documental sobre una persona, pues, bueno, frente a lo que suele ocurrir en las películas, es un personaje gris, mediocre, o sea, una persona del montón, una especie de medio perdedor, un loser, y evidentemente es un documental sobre mí mismo, ¿no? Con lo cual, resulta que este personaje, yo cuento lo que es pues, la andadura de mis últimos años, y de cómo en un momento dado, pues en mitad de una existencia más o menos grisácea, yo tengo un sueño recurrente y entonces pues me dedico a intentar descubrir el significado de ese sueño. El mundo de los sueños para nada es algo fácil de interpretar, entonces el corto no es un corto que tenga un sentido cerrado, un sentido único, sino que pues digamos que me entrevisto con una serie de personajes, les pregunto sobre mi sueño y básicamente pues no se llega a ninguna conclusión en particular, aunque sí es verdad que con todo ese recorrido el personaje que yo hago, pues digamos que llega a una cierta pequeña salida en su vida, ¿no? Gracias precisamente a ese camino que ha recorrido. Y nada más a modo de presentación. Pues muchas gracias. Seguimos con Arturo Artal, perdón, que es uno de los codirectores de Wonderful World. Es un cortometraje, bueno, junto a Juan Carrascal, que por cierto que es el otro codirector. Es una película muy pequeñita, de apenas 2 minutos, realizada con metraje encontrado, pero bueno, pues también muy divertida en cierta manera.
Cuéntanos un poquito, preséntanos un poco la película y de pronto cómo surge hacer una película así de un metraje encontrado. Bueno, o sea, Wonderful World es una película, lo primero que me gusta decir es que es de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué habría pasado en los años 50 si llega una invasión de ovnis y nos encuentra a todos un poco desprevenidos? De ahí coger ese imagen de archivo, eh, metraje encontrado precisamente de esa época. Y a partir de ahí hacemos unas reflexiones. Lo que pasa es que tiene otro nivel de lectura, que es que esta película la hicimos durante el confinamiento, la parte más gorda del confinamiento. Y entonces jugamos a que hay un nivel de lectura de que estos extraterrestres son en realidad esta pandemia que nos ha pillado también desprevenidos. Y sobre todo es una reflexión sobre cómo la humanidad se enfrenta a estos problemas comunes que, nos pillan bastante desprevenidos y sobre todo que no reaccionamos con mucha humanidad al final. Y un poco ese es el leitmotiv de la película. Y bueno, hay que verla. Sí, bueno, como todas, y ya, la verdad es que estoy seguro que os va a parecer bastante curiosa y entretenida. Vamos con otro Arturo Dueñas, con un cortometraje pues, muy distinto también. Es un cortometraje documental ambientado en el Sáhara Occidental y bueno, pues, ¿qué nos cuentas de tu peli? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues la película, yo tengo una implicación personal con el Sáhara Occidental, ¿no? Porque yo soy padre de acogida de un niño saharaui desde hace 4 años, entonces he viajado varias veces a los campamentos de refugiados y también presenté ahí un mediometraje documental en el FI Sáhara y eso me sirvió para reflexionar sobre su situación, claro, y sobre la importancia que tiene un evento como es el Festival FI Sáhara para dar a conocer su situación al mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces el corto se titula Dakhla, que es el campamento donde se desarrolla, donde tiene lugar desde hace 14 años este festival. Dakhla, cine y olvido, porque es un poco una metáfora de lo que le está ocurriendo al pueblo saharaui, ¿no? De repente llega un festival de cine, llegan muchos periodistas, llegan extranjeros, se proyecta, como digo, cine, se hacen unas manifestaciones, encuentros para hablar de la situación política, una feria de artesanía. Entonces, durante todo el año la población está esperando este festival, ¿no? ¿Qué ocurre? Que acaba el festival y el pueblo saharaui sigue en el olvido. Y eso está pasando ahora, ¿no? Desde hace unas semanas hay un acontecimiento, hay un pico de tensión, que incluso el Frente Polisario ha dicho que considera roto el alto el fuego. Entonces, durante 2 o 3 días sí que hubo algunas noticias en la prensa, ya cada vez es un goteo y ya prácticamente desde hace una semana o más ya prácticamente no se sabe nada, es decir, vuelven a caer en el olvido, ¿no? Entonces la película es una metáfora de esta situación. Y yo la rodé sin intervenir, no quería intervenir para nada en la situación, en la realidad. Lo único es un documental observacional, que lo único que hice es poner la cámara y dejar que la vida transcurra por delante de la cámara, ¿no? También la oportunidad de al estar allí viviendo con mi familia saharaui, pues podíamos realmente, no éramos unos intrusos, ¿no? Entonces todo el equipo técnico estábamos aquí durmiendo, comiendo, viviendo con ellos en la jaima, en los campamentos. Entonces dejábamos la cámara puesta y lo que grabara. Y de todas las horas que se grabaron, se quedaron estos 15 minutos. Por eso yo creo que la naturalidad que hay en el documental es precisamente eso, ¿no? Que cualquiera que lo vea se va a sentir un espectador un poco privilegiado, ¿no? Porque entra en el interior de la vida normal de los campamentos. Y nada, deciros que estoy justo en el laboratorio corrigiendo el color de mi última película de Pessoas, que la voy a estrenar el 23 de diciembre, el largometraje, y lo digo porque es que aquí mismo, con Manu Dávila, el colorista, es donde se hizo la corrección de color de Dakhla, Cine y Olvido también, ¿no? Entonces, por eso estoy con la mascarilla y estamos un poco oscuros, ¿no? Pues estamos en pleno trabajo, ¿no? Pero lo digo porque es justo aquí donde hicimos
la corrección de color del cortometraje, ¿no? Ya. Pues nada, muchas gracias, sobre todo también por dedicarnos a lo mejor este momento en medio vamos, de la postproducción. Y continuamos con Álvaro Sánchez, que bueno, pues ya a lo mejor los que seguís el festival ya habéis podido ver su cortometraje dentro de la inauguración, Mermelada de Flores, un cortometraje pues que si todos de alguna manera representan Castilla y León en este festival, pues representa con más protagonismo a Palencia y la Tierra de Campos. Pues no sé, ya no sé si decirte que nos presentes otra vez el documental, perdón, el cortometraje, pero bueno, imagino que ha habido todavía personas que no lo han podido ver, así que si nos haces una pequeña introducción, pues te lo agradeceríamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con vosotros también aquí en un encuentro como este. Buenos días a todos los participantes. Pues sí, bueno, os doy las gracias también por esa plataforma de exhibición de nuestro trabajo en la jornada de inauguración, que fue justo el estreno además del cortometraje. Y bueno, pues si no lo habéis visto, es una historia palentina, 100% palentina, de la provincia de Palencia, rodada en un pueblo llamado Villalcázar de Sirga, de la Tierra de Campos palentina. Es una historia costumbrista, un poquito, que muestra un poquito el carácter, sobre todo, de la mujer y la personalidad de la mujer en el ámbito rural, la mujer mayor de unos 70 años, más o menos. Y cómo el mensaje un poco que queremos dar es que, bueno, que no por tener esa edad ni ser mujer en ese medio, digamos, la vida ya está acabada o ya no tienes motivaciones o esperanzas de vida. Es un poquito un cuadro, digamos, es un cuadro que pretende mostrar un poquito esa personalidad de la gente de esta zona, que bueno, yo soy palentino, soy de Herrera de Pisuerga, además muy cerquita de Aguilar, y bueno, mi primer trabajo cinematográfico, que es quería que fuera ahí, quería que fuera un poquito un homenaje a la mujer, un homenaje a la Tierra de Campos, un homenaje a Palencia y un homenaje al mundo rural. Pues muchas gracias y bueno, por último Marina Palacio, que tiene en esta competición el cortometraje Ya no duermo, un corto muy singular, muy personal y espléndido que trata sobre un viaje de a la familia, los recuerdos, pero de alguna manera también es una película un poco vampírica, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues cuéntanos un poquito de esta peli. Pues nada, también como mi compañero, pues ha sido rodada en Carrión de los Condes, en Palencia, y en los pueblos que rodean el pueblo. Y bueno, pues es el pueblo de mi familia, de mis abuelos, que he visitado todos los años, es como mi segunda casa. Y también quería, bueno, y muchos de mis proyectos cinematográficos y artísticos los desarrollo allí, así que ha sido como rodar en casa. Y no solo en el lugar, sino con la familia, porque es un corto que, bueno, el equipo éramos 3 personas, mi padre, mi primo y yo. Mi primo pequeño de 12 años y mi padre. Y nada, pues lo que yo tenía claro es que yo quería realizar una película junto a mi padre, en el pueblo, en casa, y hablar de lo que a él le apasiona. O sea, al final es como, acaba hablando de los vampiros, acaba siendo una película que habla del mundo vampírico en Palencia, ¿no? En Tierra de Campos, que a priori son como 2 mundos totalmente diferentes, pero que uniéndolos generan algo nuevo que me interesaba mucho. Y nada, acabó siendo eso, pero podría haber sido también cualquier otro tema. Quiero decir, al final lo que quería era hacer una peli con mi padre. Y luego se unió mi primo al equipo, entonces la película se empezó a transformar. No tenía guión previamente, o sea, es una película que se empezó a rodar sin saber de lo que iba a tratar y han sido 2 años de rodaje continuo, de búsqueda de qué contar y eso, acaba siendo una película familiar que habla de vampiros, pero
para mí es mucho más, o sea, significa hacer una peli con mi padre. Pues sí, sin duda, además tiene muchísimas cuestiones para pensar y reflexionar. Y bueno, volviendo a otra ronda y empezando de nuevo por Óscar de Julián, como decía antes, tus últimas películas tienen fundamentalmente un protagonista esencial que eres tú mismo, y en tus películas hay una especie de reflexión y de introspección, indagación, no sé si terapia, pero también qué hay de personaje y qué hay de Óscar de Julián real en las películas. Y sobre todo en esta, que yo creo que es la que más Sí, aparece Óscar. sí, sí, efectivamente. Bueno, cuando hablas de terapia, como efectivamente es indagar sobre pues, una serie de cosas que te han sucedido a lo largo de los últimos años, pues sí es cierto que efectivamente hacer este corto tiene algo tiene algo que ver con una terapia. De hecho, es que sale un psicólogo y bueno, pues fue fantástico, por ejemplo, ir a ver al psicólogo y decirle, pues mire, quiero que salga en este documental, quiero que me haga una terapia en el mismo documental y quiero que la rodemos. Con lo cual fue fantástico porque por un lado, pues todos salimos ganando. El psicólogo tiene más promoción, yo tuve una terapia gratis y encima pues un fragmento de una película, ¿no? Con lo cual todo estupendo. Luego, pues igual que Marina, efectivamente, también hay una parte importante, es curioso, pues con mi padre en la historia. De hecho, la cosa empezó un poco con mi padre. Y al igual que Marina, yo pues yo grabé la primera escena, la primera escena de que rodé fue exactamente la última. Me llevé al equipo, rodamos esa escena y dijo, ¿y esto a dónde va? Yo les dije, no tengo ni idea. No sé absolutamente por dónde va a ir esto. Entonces fue una cosa como muy salteada, que de repente empecé por el final, eso me dio pie para, o sea, que ahora lo que tengo que hacer es unas escenas con mi madre. Y entonces rodé unas escenas con mi madre y a partir de lo que salió de las escenas con mi madre, ya empezó a salir lo del sueño, porque hablamos de sueños, hablamos de cosas. Es decir, en vez de una cosa como ordenada de principio a fin, fue como indagar en ti mismo a ver hasta dónde te llevaba todo esto. Es lo bueno que tiene el documental, que en el documental, pues muchas veces, no siempre, pero en el documental muchas veces tú empiezas, sabes cuál es tu punto de partida, pero no sabes cuál va a ser tu punto de llegada. Es decir, para ti en rodar es una sensación de descubrimiento. A medida que vas rodando vas descubriendo lo que realmente quieres contar, ¿no? Y eso me pasó con Otra Vida, que, bueno, conté una historia así, pues, absolutamente emocional, basada en el bloqueo emocional, y en cualquier caso, por mucho que contara una historia sobre un bloqueo emocional que yo sentía, también se fue llenando de todo eso de humor, ¿no? Porque, claro, los personajes que yo fui encontrando, pues resultaban bastante chocantes a la hora de hablar de los sueños. No quisiera decir cuáles son para que el espectador mismo lo vea, pero hombre, son personajes bastante particulares, digámoslo así, ¿no? Bueno, pero no me has contestado. Y Ah, a ver, ¿cuál? Entonces, ¿cuánto de Óscar de Julián hay? ¿Cuánto hay de personaje en la peli? vale, no me he escaqueado eso. Ya. Bien, vamos a ver. Yo por supuesto intento ser totalmente sincero. Es decir, cuando tú haces un documental sobre ti mismo, yo creo que es absolutamente fundamental, digamos, mostrarte como eres. Y mostrarte como eres significa arriesgarte bastante. Es decir, tienes que mostrar carencias tuyas, tienes que mostrar cosas que los demás te dicen, oye, pues tú tienes este defecto, este otro. Y entonces tú tienes que mostrar esos defectos delante de ti, porque si te muestras de una manera estilizada, de una manera como un personaje de una pieza, probablemente salga un personaje muy, muy artificial. En cambio, si tú muestras tus carencias, te muestras como un ser absolutamente vulnerable y eso creo que sirve para captar la simpatía del espectador, como si el espectador dijera, mira, este pobre hombre, es que da pena verle, ¿no? Y entonces eso hace que digamos que les caigas bien, ¿no?
¿Qué hay de cierto y que es cierto que efectivamente yo soy pues atolondrado, nervioso, perdido, con bloqueos emocionales, en fin, un auténtico desastre? Sí, por supuesto, eso fuera de toda duda. La cuestión es que evidentemente, como podría pasar, salvando las distancias con Woody Allen, pues Woody Allen probablemente también será así, pero digamos que es una versión estilizada de uno mismo, ¿no? O sea, tú más o menos la vas estilizando para mostrar, para mostrar tu propia visión del mundo. Entonces, haces que la cosa vaya siempre entre lo dramático, lo cómico, lo dramático, lo cómico, porque es la visión que yo tengo del mundo, como que está todo hecho de drama por un lado y de burla por el otro, ¿no? Pero evidentemente tiene que haber algo esencialmente tuyo en el retrato que haces de ti mismo. Y tienes que ser muy, muy honesto contigo mismo y mostrarte cómo eres, sí, sí, por supuesto. ¿He contestado ahora? Ahora sí, ahora sí. Ah, bien. Arturo, continuando con vuestro corto, Wonderful World, comentabas que hicisteis el corto la mayor parte durante el confinamiento, pero una cosa que no me ha quedado clara, ¿ya teníais la idea de hacer esta película antes o surgió durante el confinamiento? Y en ese caso, coméntanos, o sea, si descubristeis que podía tener una nueva lectura una vez que ya estaba la película terminada o empezasteis a reelaborar la idea a partir de la situación que estamos viviendo. No, a ver, o sea, se ideó y terminó durante el confinamiento. Además, es una película pequeñita. La verdad es que la hicimos de una forma bastante rápida. O sea, la idea no surgió durante el confinamiento, estábamos pensando en el confinamiento y, bueno, y la pandemia y, y no le dimos una reinterpretación después. O sea, es una obra bastante cerrada en ese aspecto. No, de hecho, una de las cosas, mira, nosotros estábamos, te voy a contar ahora otra historia paralela. Nosotros teníamos previsto grabar durante abril-mayo, un cortometraje que al final hemos grabado en septiembre. Y no podíamos, porque no se podía, nuestro cortometraje es todo en exteriores y era imposible hacerlo. Entonces, bueno, teníamos ese impulso creativo de hacer algo y Wonderful World surge como vamos a hacer algo que sí que se pueda. Entonces, claro, otra de las decisiones de usar imagen de archivo fue también porque no nos queríamos cerrar a grabar en casa. Bueno, pues si como estamos en casa, vamos a grabar algo en casa. Queríamos que nuestra imaginación no tuviera límites, ¿no? Entonces, con la imagen de archivo conseguimos romper un poco ese confinamiento. Aunque fue una cosa que la grabamos así por Zoom. O sea, nos reuníamos Juan y yo y elaboramos el guión así, el montaje íbamos montando trozos y nos íbamos enviando. O sea que ya yo también como Óscar, perdona, no sé si te he contestado o me he ido por otro lado. No, no, sí, al revés que Óscar me has contestado incluso la siguiente pregunta, que era precisamente si hacer una película a veces entre dos directores, pues siempre lleva pues su complicación de buscar los acuerdos y llegar a puntos comunes, pero claro, cuando ya para encima tienes las limitaciones de no poder rodar y de no poder estar juntos para poder discutir ni hacer las cosas a la vez, sí se hace mucho más complejo o si abre nuevas vías de trabajar, porque a lo mejor a partir de ahora decidís, mira, cada uno está en su casa y hacemos las películas así, que nos vamos a llevar mucho mejor, ¿o no? Pues bueno, por suerte Juan y yo nos llevamos muy bien. Hemos hecho muchas cosas juntos como codirectores y encontramos el punto de equilibrio que cada uno sabe lo que hace mejor y lo que hace mejor la otra persona y nos dividimos las tareas como buenos amigos. Y lo otro que me decías, perdona, se me ha ido.
Que sí, que sí, esto sí, que se abren nuevas vías de me trabajo. gusta mucho hacer Wonderful Wall así. Y bueno, nosotros somos apasionados de usar imagen de archivo. Siempre igual hemos hecho también otras ficciones documentales como esta, que hemos siempre metido algún poquito de imagen de archivo, pero esta es la primera que usamos todo imagen de archivo. Y nos ha gustado mucho y queremos repetir. Queremos, no una segunda parte, pero bueno, tenemos queremos hacer algo parecido también en el futuro. Ahora tenemos otro proyecto, aquel que te conté que rodamos en septiembre, que luego lo estrenamos en Seminci, pero nuestro siguiente proyecto queremos que sea algo con imagen de archivo. Hemos encontrado ahí algo especial que nos gustaría explotar. Muy bien, muchas gracias Arturo. Arturo Dueñas, en este caso, antes comentaste que, y la pregunta es un poco similar, pero cambia un contexto. Antes comentaste de la situación que se está viviendo en el Sáhara Occidental. Evidentemente, cuando grabaste la película no pasaba esto, porque esto es bastante reciente. ¿Crees que cambia la visión o la lectura que se puede hacer de la película con las situaciones que se están viviendo en las últimas semanas? Bueno, hasta en cierta manera lo puede cambiar, pero como he explicado antes, más bien no, porque realmente es un poco la misma situación. La película la grabé en varios viajes, es decir, la película no está grabada en un solo viaje, está grabada en 3 viajes, en 3 viajes. Es más, no solo está grabada en Dakhla, sino también en Ausert, en otro campamento de los 5 campamentos que hay allí, en el sur de Argelia, ¿no? En Tinduf. Entonces, está grabado en 3 viajes y la situación más o menos es similar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es un tema que yo creo que la población española, por un lado, está comprometida, hay una parte muy comprometida, pero por otro lado está saturada de la información sobre el Sáhara. A ver si me explico bien. Es decir, llevamos 45 años con este problema, todos sabemos que existe el problema, hay una ayuda internacional, el gobierno, los gobiernos no, sean del color que sean, no han cambiado ni van a cambiar nunca su situación, porque ya es su punto de vista sobre el Sáhara, porque ya entran terceros países, fundamentalmente Marruecos, Francia, Estados Unidos, etc. Y no sé si es que está atado de pies y manos o no tiene voluntad. Entonces, con la ayuda internacional que le presta a su antigua colonia, por así decirlo, pues bueno, pues más o menos la situación se solventa, ¿no? Y así pasó hace 3 años, así pasó hace 2, así pasó el año pasado, es cuando he ido grabando este documental desde 2015, es cuando lo estoy grabando, y así pasa ahora. Lo que pasa es que hay picos momentáneos de interés, ¿no? Pero luego queda en el olvido, ¿no? También es cierto que yo creo que el Festival de Aguilar, excepto el Festival de Madrid y ahora Aguilar, son los 2 únicos festivales que han seleccionado este cortometraje, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque después de un año enviando el corto, bueno, me extrañó mucho que, bueno, algunos sí, algunos no, etcétera, pero es que prácticamente hasta Madrid en octubre y ahora Aguilar, en un año no ha sido seleccionado en ningún festival español, y ya cuando empecé a enviarlo a festivales internacionales, empezaron a llover las elecciones. Las elecciones desde Serbia, República Checa, Argentina, Brasil, Portugal, en todos los sitios de Europa, incluso en festivales pues, de enorme categoría como puede ser el Jihlava, por ejemplo, ¿no? Que ya preselecciona directamente para Goya y es uno de los festivales más prestigiosos de documentales de Europa. Y entonces, por un lado, te llegas a preguntar, bueno, antes no me seleccionaban, yo ya estaba diciendo, pues estará muy mal, no le gusta a nadie, y cuando te lo seleccionan en Europa ya piensas, bueno, pues le selecciono porque es muy exótico, porque no conocen la situación, ¿no? Entonces te entra un mar de dudas, ¿no? Entonces cuando ya ves que sí, que ya seleccionan algún festival español, etcétera, pues ya dices, bueno, pues ya está ese equilibrio, ¿no? Pero por ejemplo, en Serbia, que ha sido uno de los... Diego, que ha sido el último festival al que he asistido y que se ha realizado de forma física, porque todos los demás festivales han ido, por desgracia, clausurando o realizando de forma
por internet porque era imposible con esto de la pandemia, ¿no? En el coloquio con los espectadores nadie sabía nada de esta situación. Ni los más jóvenes ni los más mayores sabían nada de la existencia ni del Sáhara, ni del problema del Sáhara Occidental, ni de los refugiados, ni de que había sido una antigua colonia, absolutamente nada. Para ellos eran nuevos, incluso había otros directores de otros países y para ellos era una situación totalmente desconocida, ¿no? Desconocida. ¿Qué conclusión saco de esto? Pues que lo que ha pasado ahora realmente tal vez en la prensa española tiene una cierta repercusión, pero en la prensa internacional prácticamente ninguna. Porque que personas, esta situación que lleve 45 años y que personas de una cierta cultura, por así decirlo, que están enteradas, que se mueven por un sitio, por otro, etcétera, no conozcan ni siquiera que existe ese problema, ¿no? Y que para ellos sea una sorpresa y que se puede existir incluso un festival de cine allí en los campamentos, ¿no? Pues esto me llega me hace reflexionar mucho, ¿no? sobre cuando no hay una situación que dé titulares, ¿no? Pues se queda en el olvido, llevamos 45 años con ese problema ahí metido y llevaremos otros 45 y habrá algún pico de vez en cuando. Entonces yo creo que esta situación que está pasando ahora, retomando tu pregunta, más que darle una nueva lectura, incluso incide en la misma lectura, ¿no? Que es un pico de información, igual que en el documental, cuando hay el Festival de Cine es un pico de información, porque incluso en algunos festivales ha ido la televisión española, el programa de no sé qué, algún actor o actriz que es como el padrino del festival, y bien, se le presta una cierta atención mediática y en el olvido otra vez, ¿no? Justo como está pasando ahora. Es un poco casi bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Quiero decir que de pronto es... Sí, pasa eso allí, ¿eh? O sea, es bienvenido Mr. Marshall, de repente, porque es que llegan autobuses, llega también el gobierno saharaui, pero llegan muchísima gente de todos los países, hacen como un paseo a las dunas para que los extranjeros vean las dunas, etcétera. Y durante una semana o 3 o 4 días, aquello es fantástico, ¿no? Y es un poco más que bienvenido Mr. Marshall, ¿eh? Porque se hacen también ponencias, se hace, bueno, pues, política, se hace una manifestación para dar a conocer la situación. Sí, de acuerdo. Pero es que después, otra vez, se queda en el olvido y hasta el año siguiente, ¿no? Y así es lo que pasa. Bueno, afortunadamente existe este festival de Sáhara, si no, el olvido sería permanente, ¿no? Entonces el cine, esa es la importancia del cine también, ¿no? Aunque sea de una forma momentánea, pero los habitantes de los campamentos que no tienen cine, entonces se pone un camión enorme a una pantalla, se proyecta desde otro camión y entonces toda la gente en la arena, los niños, se pueden ver películas de Chaplin también. Es un acontecimiento, es algo especial, ¿no? Como se dice en el corto y como dice uno de los organizadores del festival por megafonía, de la parte saharaui, ya que nosotros no podemos ir al cine, el cine viene a nosotros, ¿no? Y eso me parece precioso. Pues sí, muchas gracias. Álvaro, bueno, pues continuando un poquito contigo y acercándonos ya también a la película de Marina, dos películas próximas en el territorio. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la selección de personas y de escenarios, paisajes, porque creo a veces que cuando haces una película tan cercana, tan próxima, a veces lo que cuesta es dar ese paso atrás para coger perspectiva y seleccionar y decir que se queda dentro y que no, porque todo forma parte de un conjunto a veces, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, en este caso la perspectiva la teníamos, porque bueno, en un año tan especial como este, bueno, la productora que yo dirijo está ubicada en Madrid, o sea, bueno, la perspectiva la tenemos ya en cuanto a distancia, pero también en cuanto a tiempo, porque bueno, yo ya llevo en Madrid más de 12 años y bueno, tengo una perspectiva de lo que es la tierra, de lo que es mi tierra, ya un poco combinada en ese espacio-tiempo que te da una perspectiva diferente a cuando vives en el lugar.
y cuando vives en el lugar yo creo que pierdes muchos matices, pierdes detalles de lo que hay en tu entorno, a tu alrededor. Entonces, cierto que con esa perspectiva que yo ya tengo, es más fácil ver esos detalles y esas cosas que tú quieres contar de un determinado lugar, de una determinada gente que vive en un lugar, que conoces desde niño, porque bueno, yo no soy de la tierra de Campos, soy de Herrera, que es un poquito ya ese límite entre la montaña palentina y la tierra de Campos, y bueno, pero para ir a Palencia, la capital, siempre pasabas por allí con el coche de tu padre y bueno, siempre te fijabas en ese paisaje tan curioso de la tierra de Campos. Y bueno, entonces un poquito el guión que escribió Leticia Palomo, que es la guionista maravillosa de este cortometraje. Ella es madrileña, es una enamorada de Palencia. Y entonces, entre los dos decidimos que tenía que ser una historia allí, en la tierra de Campos, porque, bueno, toda la preproducción, Mermelada de Flores es cine 100%, digamos que es cine que lleva una producción de toda la vida, ¿no? Una fase previa de preproducción, una fase de producción y una fase de postproducción, digamos, más convencionales, más cine 100%, que igual otro tipo de trabajos que quizás sean un poquito más experimentales o más de investigación o algo así, ¿no? Entonces, Mermelada de Flores sí que tiene especial, que fue en este año del confinamiento, fue toda la parte de la preproducción, o sea, desde casa hicimos toda la selección casi de localizaciones por internet, porque bueno, yo conozco esos pueblos, pero no los conozco bien. Entonces yo buscaba un pueblo pequeño, rodeado de campos, que tuviera una serie de condiciones, que fuera pequeñito, pero que fuera bonito, que sus calles tuvieran algo de atractivo, tal. Entonces toda esa fase previa la hicimos desde casa, llamando al alcalde de los pueblos, de cada pueblo, para ver si podíamos ir a rodar allí, a ver qué les parecía esta experiencia, porque mi idea también era un poco involucrar al pueblo y que el pueblo de Villalcázar de Sirga, como es en este caso, tuviera una experiencia, digamos, diferente, ¿no? Y más en este año tan raro, en donde no hemos podido casi, en la primera mitad del año, casi ni salir de casa. Entonces, yo quería un poquito eso, involucrar a la gente y todo fue muy fácil, todo fue muy, muy fluido y bueno, la selección de personal también, haciendo referencia a lo que me preguntabas, también fue un poquito desde casa, hicimos llamadas, buscamos a la agenda de actores, tiramos de actores que conocíamos y que, bueno, que nos pusieron en contacto con otros. Fue un poquito, sobre todo toda la fase de preproducción fue a distancia, digamos, y como casi todo está siendo a lo largo de este año, ¿no? Pero después el rodaje fue en agosto, fue un rodaje que duró 10 días allí en la zona. No solo fue en Villalcázar de Sirga, también fue en Villoldo, que Marina conocerá toda esa zona muy bien, imagino. Fue en Villoldo, fue en Herrera, también hubo una escena en Herrera de Pisuerga, otra escena fue en Población de Campos. Entonces, un poquito fue por diferentes zonas ahí y bueno, fue todo maravilloso. Fueron 8 días intensos de rodaje, 8 días donde la experiencia fue muy buena, tanto para nosotros como equipo, como para el pueblo. Surgieron grandes amistades que se conservan y bueno, creo que conseguimos lo que yo quería además, que era involucrar un poquito a la gente de la zona, a instituciones también, ¿por qué no? Nos respaldaron y bueno, yo creo que el resultado es una obra que desprende cariño. Si no la habéis visto, os animo a verla. Desprende cariño y desprende todo ese buen rollo que conseguimos generar entre todos los que estábamos involucrados. Pues muy bien, muchas gracias y bueno, volvemos a Marina al final de esta ronda. También quería preguntarte a ti sobre las localizaciones, porque imagino que también, bueno, ha sido un trabajo intenso porque, vamos, sí que son unas localizaciones a veces muy especiales y se nota
hay un trabajo de investigación. Y también, si ya lo habías comentado un poquito al principio, pero también un poco que nos cuentes cómo fue todo el proceso de trabajar con la familia y cómo fue la experiencia y sobre todo cómo se organiza trabajar con tu padre y tu primo como personas únicas del equipo. Pues respondiendo a la primera pregunta, las localizaciones, yo creo que sí que se han elegido muy concretamente, pero también un poco desde el impulso, desde la intuición de lo que siempre hemos visto, hemos tenido cerca, y igual mi padre pues pasea mucho siempre por las mañanas, sale a pasear a las 6 de la mañana, entonces encuentra sitios que luego me cuenta y me dice, quiero ir aquí porque he descubierto un sitio que no conocía y tal. Entonces pues esos sitios así un poco como más especiales íbamos y decíamos, wow, pues aquí es perfecto para rodar una escena. Entonces sí que es cierto que no ha sido como un acto de localizar como tal en un proceso convencional, sino como, ¿no?, lo que nos gustaba, lo que nos llama la atención, vamos aquí, todo dentro de la improvisación. Y el proceso, o sea, el proceso de trabajar con la familia también ha sido muy parecido. Sí que es cierto que al principio, cuando estaba en un momento de búsqueda mucho más inicial, en el que no conocíamos mucho la película y mi primo aún no formaba parte del equipo, o sea, éramos solo mi padre y yo, era un poco algo más, bueno, tú papá, haz lo que tú quieras y yo te grabo. Pero luego ya, como también mi intención era que mi padre se involucrase a nivel creativo, pues ya iba cogiendo forma la película y ya se metía mi primo y pues era, nada, después de comer un ratillo, ¿sabes? Era todo súper improvisado, realmente no había organización como tal. Sí que es cierto que al final en la parte final ya del proceso de rodaje, sí que como ya había encontrado la película, ya tenía claro lo que me faltaba por rodar, por así decir, y sí que ya lo organizábamos mucho más, pero hasta el momento es que al final era disfrutar. O sea, quiero decir, si te apetecía, guay, pues si no te apetecía, tampoco pasaba nada en ese momento. No había algo que teníamos que hacer sí o sí. Todo era disfrutar y improvisación, y los diálogos y todo también era fruto de eso. Y de alguna manera, todo este proceso me recuerda, bueno, hay dos cosas que veía en la película, que a lo mejor, no sé, son apreciaciones mías, ¿no? Pero por un lado hay una pequeña parte de arrebato de Zulueta, ¿no? Con esa versión del vampirismo, pero por otro lado también me recordaba a Los desheredados de Laura Farrés, un corto que también construye con su padre y van liándola, vamos, porque sí que puede partir de una aproximación documental, pero poco a poco os vais construyendo un guión. O sea, siempre quisiste ir hacia recorrer un camino que fuese hacia de la no ficción hacia la ficción, o cómo planteaste ese límite. Sí, me gusta mucho jugar con esa frontera, ¿no? De llevar a cabo un proceso totalmente documental, pero el montaje y a medida que avanza la cosa ir entrando en la ficción. Me gusta mucho jugar con eso. O sea, de hecho, mi próximo proyecto también quiero que vaya por ese camino. Me parece súper interesante construir el montaje, ver cómo una secuencia que a priori no tiene nada que contar, si la pones al lado de otra, cuenta una historia con sentido, con su narrativa. Entonces, sí, la película realmente es un montaje de millones de cachos de de los momentos que teníamos buscando una peli juntos, y ya se cuenta una historia totalmente con sentido, pero en el rodaje a veces no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Y mi primo ya era como, no entiendo nada, pero bueno, era divertido. Pues sí, quiero aprovechar para recordar a todos los que están siguiendo este encuentro que pueden trasladarnos preguntas, comentarios o opiniones a través de Facebook, que pues como si queréis comentar o preguntar algo, nos escribidnos que ya trasladaremos lo que escribáis a los cineastas que están esta tarde con nosotros. Y cambiando un poquito ya de tema, si quisiera haceros una pregunta así un poco más de forma global, que es como sobre la situación de Castilla y León a la hora de rodar cortometrajes. Hay distintas aproximaciones, o sea, desde pues, cineastas que
que han estado, o sea, sois de Castilla y León, vivís fuera, algunos que no sois de Castilla y León, pero tenéis la película rodada aquí o que tenéis vinculación, otros que hacéis todo aquí, vamos, cada uno, yo creo que cada caso es distinto, no hay una circunstancia común, pero bueno, sí que quisiera que me trasladases una reflexión sobre cómo veis trabajar en Castilla y León y cuáles son los retos y dónde deberíamos mejorar. Aquí ya levantó la mano quien quiera aportar algo. Bueno, yo si queréis que comente un poquito la situación de Castilla y León. Bueno, como os he dicho, era mi primer trabajo cinematográfico allí también. Y bueno, para mí, como experiencia propia, experiencia personal, la verdad que todo fue fluido, todo fue muy fácil, sobre todo por el carácter de la gente, incluso en sitios como pueblos tan pequeños como pueden ser donde rodamos nuestro cortometraje. La gente es muy dispuesta, la gente creo que tiene ganas de hacer cosas, la gente creo que necesita un pequeño empujón para animarse a hacer cosas y lanzarse a hacer cosas. Yo creo que es muy bueno acercarles el cine, porque yo creo que en los pueblos, incluso, bueno, en los pueblos, en las ciudades, en toda la región, yo creo que es una región donde se pueden hacer cosas y creo que es muy interesante porque además en cuanto a trámites, en cuanto a permisos y en cuanto a toda esa burocracia, digamos, que puede rodear un rodaje cinematográfico, creo que es mucho más fluida que, bueno, os lo digo como experiencia personal, como puede ser aquí en Madrid o en otro tipo de ciudades más grandes o regiones donde igual la tramitación o la aglomeración de más gente que hace este tipo de trabajos es más grande. Entonces, no sé, yo tengo una idea un poquito de que tenemos que aprovechar Castilla y León, en este caso, Palencia, en mi caso personal, como lugar que puede ser muy, muy apto para llevar a cabo cualquier tipo de rodaje y acercarles un poquito una actividad diferente que fomente la cultura y bueno, pues creo que es muy interesante, vamos. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita más? Personalmente, hombre, yo sí que conozco más o menos la historia, pues el panorama de cortometraje en general en todo el país en cuanto a comunidades autónomas. La verdad es que yo no soy castellano-leonés, pero sí he tenido bastante vinculación con productores castellano-leoneses, como es el caso de Mariel Artiles en este último corto, y por ejemplo, pues trabajando para Chema de la Peña en cortometrajes y largometrajes. Sobre todo, no sé por qué, siempre con Salamanca, continuamente Salamanca. La cuestión es que, hombre, a la hora de comparar, por ejemplo, como pudiera ser con Galicia, con Cataluña, no digamos, con el País Vasco, con Madrid, Castilla y León, lo cierto es que tiene un apoyo, por comparación, escaso. No significa que sea inexistente en absoluto, pero hay veces que ha rozado lo testimonial. Las instituciones, la verdad es que no se han volcado con el cortometraje, sobre todo porque, hombre, hay un potencial en la comunidad que creo que es evidente. Y yo, vamos, recuerdo algunos casos de tener que ir a hablar con el responsable de la Junta para conseguir un cierto dinero para hacer un cortometraje, que nos lo dieron, de acuerdo, pero que es algo que no está institucionalizado, que no está establecido desde la base y que evidentemente, aunque no es que esté lejos, por ejemplo, de Euskadi o de Cataluña, sino que está bastante por debajo. Yo creo que vamos, que el apoyo institucional es absolutamente importante. Afortunadamente sé que se están haciendo cosas importantes. Se está haciendo, por supuesto, está la Federación de Festivales de Castilla y León, está Kerkus, que algo hace, está, lo diré, esta nueva organización que es la MESTA, que creo que evidentemente todo esto son
son pasos adelante. Y está, por supuesto, la ilusión de todos los directores y productores y técnicos y actores castellano-leoneses. Pero evidentemente el cortometraje necesita un apoyo institucional que hoy por hoy me parece que deja un poquito que desear. Quería también intervenir, Arturo, y nada, te voy a pedir eso sí, que seamos breves porque tenemos ahora a la 1 un nuevo encuentro Vale, y bueno, pues tenemos que sí, despedirnos y admitir a los demás. muy breve, de acuerdo con Óscar, pero con una salvedad. Por ejemplo, la Junta este año sí que ha sacado ayudas para largos y para cortos, que justo ha sido la resolución de la convocatoria antes de ayer. Yo presenté para largos y esta vez no he conseguido ayuda, alguna vez he conseguido alguna ayuda. Entonces, realmente fue una petición que se hizo desde la plataforma del audiovisual de Castilla y León, que hubiera una convocatoria diferenciada para largos y cortos, y así ha sido, ¿no? Y es más, en este año yo lo que he visto me ha sorprendido mucho, incluso ha habido cortos que han tenido más ayudas que algunos largos, ¿no? Entonces, por supuesto que institucionalmente nuestra comunidad no es tan fuerte. Claro, si ponemos el ejemplo del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, no podemos competir, pero hay otras muchas comunidades que están bastante por debajo que nosotros. Entonces yo no veo que haya una desidia por parte de la administración, en mi caso personal, no personal, de apreciación personal. Ya digo que por esta convocatoria que acaba de salir, por lo menos hay algo de dinero y yo sí que veo que hay un esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay estas comunidades de las que hablaba Óscar, tienen una cosa que es la lengua. Entonces, tanto si compites, por eso compites, entre comillas, en el ICA, etcétera, ya tienes puntos por ser otra lengua que no es la otra lengua cooficial, ¿no? Entonces, es más fácil producir ahí. Y después también las propias comunidades, precisamente por rodar en una lengua de tu comunidad, también apoyan más, ¿no? Y en las demás comunidades no es así, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y es cierto, que ojalá hubiera más apoyo. Pero yo digo, igual que para cortos y para largos en esta situación, el sector de la hostelería, el sector de la música, todos los sectores van a pedir a la administración y están en su derecho y no nos tenemos que sentir, yo qué sé, como que estamos dejados, ¿no? Porque es que hay tantísimas necesidades. Entonces yo haría hincapié en otro aspecto. Y es un aspecto que sí tienen la comunidad gallega, la vasca y la catalana, y es la televisión regional. La televisión regional ha metido y sigue metiendo un montón de dinero a largos y a cortos, y ha sido el motor. No solo la administración, sí, por supuesto la administración, pero fundamentalmente la televisión regional. La televisión regional en Castilla y León es una especie de televisión pública privada que no aporta absolutamente nada a la producción cinematográfica. Y la televisión vasca, por ejemplo, ha apoyado el corto, los largos, y tú ves por ahí las películas, entonces está la televisión de TV, o la televisión gallega, o la televisión catalana. ¿La televisión de Castilla y León está en algún sitio en nuestras películas? No. Yo creo que eso, pues, por ejemplo, yo ahí sí que incidiría en exigir a la administración y en que nosotros fuéramos muy, muy consecuentes y exigiéramos que la televisión regional, ya que se lleva una gran millonada de subvención de la administración, dedicara un tanto por ciento de su presupuesto a producir cine en Castilla y León. Esa sería, yo creo, que fundamental para desarrollar la industria audiovisual en nuestra región. Pues muchas gracias, Arturo. Gracias también a todos por estar aquí esta mañana con nosotros. También gracias a todos los que nos seguís a través de Facebook y YouTube, de nuestra web. Y nada, pues nos despedimos porque ahora a la 1 tenemos un nuevo encuentro con cineastas de la competición oficial, o sea que os animamos a seguir conectados a nuestro canal. Muchas gracias y nada, pues hasta pronto a todos y un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao. adiós. Chao.